No, pues de afuera da la sensación de que no, de que se puede hacer automáticamente, digamos, contrata el Estado a un seguro de una banca pública y se puede contratar directamente. El broker Sí, no lo entiende coincido, más. coincido con vos, y de hecho nosotros no sabíamos ni siquiera de la existencia, si bien estuvimos poco tiempo en ANSES, por lo tanto tampoco Sí. puedo definir con contundencia si era necesario o no. Aparentemente no, pero Claro. no tengo el elemento No, juicio la como para pregunta es afirmar. porque acá las figuras claves son Héctor Martínez Sosa, que era amigo en realidad era esposo de la secretaria de Alberto Fernández y es el broker, y también aparece Alberto Pagliano como presidente de Nación Seguro, que es amigo del presidente, Pablo Torres García, otro amigo que es broker, y uno piensa ahí que está el tema la posible malversación. Le quería preguntar, ¿por qué lo echaron a usted de ANSES? ¿Es por Ya, esta investigación o es por el voto de su esposa? No, yo creo que lo segundo, sí, si me dan unos segundos, hacer una aclaración, porque allí la reacción ante el voto en algunos incisos de la ley ómnibus de mi pareja motivó esta reacción. Está implícito, y muchos lo toman como real, de que mi designación en ANSES forma parte de un acuerdo político entre el peronismo de Córdoba y el gobierno nacional. Me gustaría aclarar de que no, de que a mí personalmente me convocó Sandra Petovelo porque consideraba que era la persona indicada para la administración de ANSES. En ningún momento hubo este tipo de acuerdo, y mucho menos de que por mi designación se podría considerar el voto, condicionar el voto de mi pareja. Hecho eso, bueno, creo que fue una reacción, un enojo, a mi juicio mal canalizado, de reacción ante el fracaso, digamos, en el tratamiento de la ley, y se tomó esa decisión. Pero entiendo que es eso. ¿Usted llegó a hablar personalmente con Javier Milei sobre este tema de los seguros? Antes de No, que yo lo eche, obviamente. no, en mi gestión yo nunca tuve reunión con él. Como les digo, yo fui convocado por Sandra Petovelo y mi relacionamiento en la gestión era con ella. Este tema en realidad, como les digo, ahora bueno tiene una trascendencia enorme, pero en su momento era uno más de los muchos temas que teníamos que tomar decisiones. Diría, no fue el que más tiempo le asignamos, había algunos más complejos de resolver, y lo tomamos con la naturalidad o con los criterios de los otros, es decir, buscar el camino para que ANSES baje costos y mejore los servicios. Y en cada una de las decisiones que tomábamos, la prioridad era esa: bueno, ¿cómo puedo hacer mejor las cosas para, por un lado, que ANSES no sea una tortura para la gente en términos de trámites burocráticos, pesados, lentos, inciertos, que obligan a mucha gente a tomar intermediarios, y buscar un organismo más simple, que un poco lo que hicimos en Córdoba, y creo que fue lo que motivó mi convocatoria, y por otro lado bajar costos administrativos, en todo lo que podamos, reducir la carga, el peso administrativo dentro del organismo. Y a usted, una cosita más, ¿lo sondearon para volver a convocarlo nuevamente? Y si existe esa posibilidad, ¿usted volvería al gobierno? Mira, hoy no para ANSES, sino para algún cargo. Hoy estoy técnicamente desocupado, es decir, no tengo, estoy buscando qué voy a hacer. Seguramente serán los temas que sé, que he trabajado toda mi vida de políticas públicas, y en lo que sé, así como en su momento Sandra me convocó porque entendía que era un desafío importante, y mi equipo y yo estábamos en condiciones de asumirlo. Cualquier otra cosa parecida la evaluaríamos y la tomaríamos, pero hoy por hoy no tengo nada en concreto. Bueno, estoy un poco en la transición de terminar lo anterior y empezar a buscar nuevas cosas, que seguramente estarán relacionadas con estos temas de políticas públicas, pero veremos cuál. No tengo nada definido. Gonzalo. Giordano, ¿cómo le va? Gonzalo Sánchez lo saluda. Bien. Quiero poner énfasis en algo que todos los ciudadanos esperábamos. Nosotros estábamos esperando que vinieran los idóneos a las oficinas del Estado. Y de repente llegó un idóneo, una persona que sabe de lo que habla, que conoce la materia, que es usted. Y se supone que usted hizo todo bien y lo echaron. Lo echó este gobierno por hacer las cosas bien, por haberse metido, aunque usted no lo diga porque lo veo que es decoroso y respetuoso, lo han echado por detectar un chanchullo de la política.
¿No se siente decepcionado por eso? ¿No se siente enfadado con esa situación? Mira, yo honestamente, obviamente no, los causales solo lo saben los que tomaron la decisión, pero no creo que estén relacionados los dos temas. Yo estoy convencido de que la razón por la cual me piden la renuncia es este enojo, que no lo justifico. Entiendo el enojo, pero creo que lo canalizaron mal. No, el voto de mi esposa no alteró el resultado iba a pasar lo mismo, votar lo que ella votara, y además me parece totalmente fuera de lugar de que se considere de que yo tenga que influir en el voto de ella. Pero creo que fue eso. Yo no creo que no lo echaron por descubrir que había que el gobierno anterior había cometido lo que se ve como un acto de corrupción con los seguros. Yo creo que no. De hecho, hasta el momento en que se escribe la nota, no habíamos hecho esa investigación. La nota de Ricardo Roa fue posterior a mi desvinculación de ANSES, y hasta ese momento, como les digo, y por ahí cuesta creerlo, había sido una más de las decisiones que habíamos tomado en ANSES, algunas incluso de volúmenes más importantes desde el punto de vista del ahorro y la mejora de la gestión del organismo. Era una más. No conocíamos toda esta trama que nacía a partir de Nación Seguros, y en cierta medida lo habíamos dado como un tema cerrado, porque le habíamos encontrado una solución y un alivio, porque era un problema menos que con el autoseguro resolvíamos el problema y nos permitía dedicarnos a otra cosa. Por eso no creo en esa relación. Obviamente puede ser factible, yo no estoy en el lugar de quienes toman la decisión, pero creo que lo asocio más al tema, digamos, del acaso en el tratamiento de la ley. Gracias, Giordano, por la comunicación. Osvaldo Giordano, quien hablaba, economista, ex titular de la ANSES. Son las 10:31. Durante todo marzo, galleta anillo de limón día por 250 gramos a 549 pesos. Y también galletas chocolate con vainilla y vainilla día por 160 gramos a 790 pesos. Conseguí estas ofertas también en diaonline.com.ar y en la app Día. Con Día, llegás. Exclusivo para socios por día, solo para consumo familiar. No incluye productos de los programas o promociones máximo 60 unidades por compra. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Nuevo bocadito Power Gold. Combatí pulgas y garrapatas en perros por más tiempo. 12 semanas de protección. Eficaz y sabroso bocadito masticable. Consultá en tu veterinaria. Power Gold. Ahora el bocadito es Power. Protege tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros. Todo tiene solución. Ponele Plavicón. Inglés en el Liceo Británico. Cursos presenciales o 100% online. Estudia estés donde estés. Abierta la inscripción. www.liceobritánico.com. Mañanita presenta el secreto para preparar un buen mate. No se escuchó nada, ¿eh? No, tampoco, maestro. Que tomen yerba mañanita. Ah, ok. Así es yerba mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Toda mi pasión se elevará. Virus en vivo en el Movistar Arena por primera vez. Viernes 12 de abril 2024. Entradas ya disponibles en movistararena.com.ar. Virus en vivo en el Movistar Arena. Distabile te ofrece los mejores precios en cerámica, porcelanatos sanitarios y griferías. Distabile en Capital Federal está en la Avenida Independencia 3750 en el barrio de Boedo. Distabile en Virrey del Pino, ruta 3, kilómetro 35. Y Distabile Casa Central en Juan Manuel de Rosas 8400 en Isidro Casanova. Seguinos en Instagram, di.stabile. Distabile te da más al mejor precio. ¿Sabés que Banco Macro te espera en Expo Agro 2024 para conocer las novedades que tiene para vos y tu campo? ¿Te lo vas a perder? Del 5 al 8 de marzo, de 8:30 a 18:30, Banco Macro te espera en el Stand 1000, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, Ruta Nacional
9, kilómetro 225, Buenos Aires. En Expo Agro, pensá en tu campo, pensá en macro. Bien, voy a hacerle una pregunta a vos, sí. A ver, uy, no. ¿Por qué? Córtale el micrófono, Croma. Voy a hacerle una pregunta que tiene que ver con algo que usted está habituada Ay, no. a consumir. Ay, ¿qué? ¿Qué pasó con Milei y el champán cristal? Ay, ¿quién pudiera, diría Barbano? Ese champán cristal. No tiene más los perros, está en mi casa ahora. Hay otros perros que no. Hay Salsa que no ladra tanto como mis dálmatas. Sí, pobres dálmatas. Bueno, ayer Javier Milei sorprendió mientras daba una conferencia en Expo Agro. Estaba dando esta conferencia al lado de él José Luis Espert, hablando su pronóstico de inflación, hablando de política, etcétera, hasta que de repente cuenta una anécdota que tiene que ver con Olivos, y lo que dice es: en la gestión anterior se almorzaba y cenaba con champán cristal. Ahora no vayan, si van a Olivos no los voy a recibir así. Lo cuento un poco en tono de chiste. Por supuesto, cada frase que dice un presidente, y en este caso Javier Milei, que amplifica muchísimo en redes sociales, tiene alta repercusión. Y además se da en un contexto en el que Alberto Fernández está en la mira, el propio gobierno terminó haciendo una denuncia en la justicia, que la novedad ayer fue básicamente la imputación de Alberto Fernández por administración fraudulenta en la causa que denunció el gobierno. Todo esto se va a unificar, por supuesto, ya está planteado así en el juzgado de Julián Ercolini, que es un dolor de cabeza para Alberto Fernández, ese puntualmente. Pero volviendo al tema del champagne, claro, esto empezó a rebotar en redes sociales, incluso algunas cuentas de Twitter o de X que están muy asociadas con los libertarios lo replicaban, es decir, parecía ser algo que estaba validando el propio espacio. Y cuando, en mi caso particularmente, consulté cerca de Milei para saber si era una metáfora, porque podía ser una cuestión simbólica para hablar de que Olivos era una fiesta, y la respuesta fue no, se dijo de manera literal, porque eso fue lo que contaron cuando se hizo la transición en la quinta presidencial de Olivos, el equipo que ya estaba con el equipo de Javier Milei, que se ocupó de todos los cambios. No hubo grandes reformas. Creo que Calabró dijo que cambiaron los colchones, ¿no? Sí. Sí, los colchones no hubo. No, sí. Ese es el dato que yo tengo. Y después Lili Franco contó que se hizo una limpieza energética de Olivos. Bueno. Cito la fuente, porque de hecho salió al aire y lo contó en este programa. Y en el marco de todo ese desembarco es cuando le acercan a Milei esta información. Me dicen que por eso él lo dijo públicamente ayer. ¿Qué pasó cerca de la medianoche? Desde México. Suena el teléfono. No, sonaron teléfonos, sí, pero desde México la cuenta de Alberto Fernández en Twitter diciendo: esto es una mentira. Yo digo, acá dice que la que tomaba champán es Fabiola y muero, pero no. Champán no tomaba mi querida Fabiola. Mi querida Fabiola, no. Espero que quien lo ha dicho lo desmienta de inmediato, fue lo que puso Alberto Fernández. Nunca lo vi desmentir tan fuertemente algo. Siempre que se dijo o se vinculó a Alberto Fernández que tomaba whisky o tomaba esto o lo otro, la respuesta rápida que había es: no toma alcohol. Siempre se dijo: Alberto Fernández no consume alcohol. Algo que amigos de él de hace más de 40 años me dicen: no es cierto. Pero no importa, digo, no tiene que ver con esto, sino con que es algo ¿Cómo que no importa? Vos sí. Desmiente. No, lo que quiero decir es que quizás sea una exageración decir es abstemio y simplemente no toma... me voy a meter en un tema tremendo ahora. Lo que quiero decir es, una cosa es consume eventualmente alcohol en alguna reunión social o lo que fuera, y otra cosa es decir no toma nada de alcohol. Claro. O sea, en el cumpleaños de Fabiola tomó alcohol, por ejemplo. Sí. Claro. Había champán. Ok, champán. O lo que dijo Bernie, que recordamos todos, ¿no? Opa. El que trajo al borracho. Sí. Dijo Bernie. Que se lo lleve. Bueno, ¿qué es lo que pasó al rato después de este tuit de Alberto Fernández? Javier Milei dijo: me sorprendió. Me dicen que la información acerca del consumo de champán en Olivos
en la anterior administración era incorrecta. Disculparse cuando uno se equivoca es lo que corresponde. Mira vos. Bueno. Sí, se corrigió. Ahí había un punto que es que tampoco había ningún tipo de documento compra oficial que justificara esta información. Nosotros revisamos siempre las compras que se hacían para la Casa Rosada y para Olivos de consumo de alimentos, Media Luna, el pomelo, todo lo que consumía Alberto Fernández. Obviamente si compran champán Cristal no va a figurar ahí porque eso es muy fácil darse cuenta. Y le respondió a Alberto Fernández, que se ve que le gustó este mimo de Milei, y puso: valoro la retracción. Descalificar al adversario impuntándole... puso brindo por la retracción. Alzo mi copa. Descorche en cristal. Claro. ¿Cómo te quiero, hermano? Pago la otra vuelta, dijo. Descalificar al adversario imputándole falsedades solo degrada la política. Sería mejor corregir el rumbo, acá ya empezó a hacer política, y abandonar el discurso del odio. Alberto Fernández está dejando México el día jueves. Jessy, ¿te puedo hacer un punto ahí? ¿Por qué se retractó Milei? Te lo pregunto porque no era cierto. Pero es que era algo que se venía diciendo en el entorno de Milei, lo venía diciendo hacía tiempo que Alberto tomaba champán Cristal todas las noches. En realidad lo venía diciendo él en su entorno. Bueno, lo venía diciendo el propio Milei. O sea, era algo que él nunca, si bien lo había dicho abiertamente, él lo venía diciendo, se lo decía a los periodistas con los que habla habitualmente, que Alberto consume Cristal. No, y te lo pregunto en función de esto. ¿Qué pactos hay que lo obligan a Milei cuando avanza contra Alberto después frenar? Porque con la custodia pasó lo mismo. Anunció Patricia Bullrich que le iba a quitar la custodia a Alberto y al otro día desapareció el decreto por el cual, en realidad la resolución ministerial por la cual se la quitaba, que se iba a convertir en un decreto. ¿Qué es ese ida y vuelta? Mirá, ¿qué hay ahí en el medio? Caso, yo te quiero contestar de este caso puntual y no en general porque no tengo una respuesta contundente a eso. Hagámoslo corto porque tengo un llamado. Hubo alguna conversación al respecto, pero lo que no tenía Milei era la posibilidad de probar esto con pruebas. Claro. Entonces, la verdad es que no es una denuncia en la justicia como el tema del ANSES. No, era algo que no podía justificar con pruebas y bueno, dio marcha atrás rápidamente para que esto no creciera. Desalojo Express. Impulsan un proyecto de ley para echar en forma inmediata a los inquilinos que no pagan. Es un proyecto de Martín Yesa, diputado nacional del PRO, que está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Martín? ¿Le estás hoy? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Un cariño. Igual, contame, ¿cómo es el proyecto? En su momento, cuando se hizo la ley de alquileres, y como asunto general, Jorge, te diría, hay veces que en el Congreso Nacional se hacen leyes con buenas intenciones, pero que traen malos resultados. Y la ley de alquileres, que fue recientemente derogada por el DNU del presidente de Milei, vino a corregir que con una ley que tendía a proteger a los inquilinos hizo que la oferta de alquileres se redujera a la mitad desde su sanción. Y como bien sabemos, en la secundaria ya aprendemos que cuando la oferta disminuye, la demanda aumenta, los precios se elevan, ¿no? Y eso es lo que había pasado con el mercado de alquileres. Del otro lado, la otra cara de la ley de alquileres es el desalojo. Mucha gente que tiene mucho miedo de que no le cumplan, no le paguen el alquiler, entonces directamente... ¿Y por qué esto, Jorge? Porque tardan muchas veces, y me han llovido testimonios de gente que tiene usurpado, tomado el departamento judicializado por más de 2 años. ¿Y cuál es el problema de fondo de todo esto? Que a medida que me fui sumergiendo y metiendo cada vez más en el tema, constaté una intuición, que la mayoría son jubilados, y de hecho la semana pasada salió un informe de la Cámara Inmobiliaria Argentina que confirma esta intuición. El 81% de las viviendas que están en alquiler son personas que tienen más de 65 años. Y cuando te sumergís un poquito más y te pones a indagar, la mayoría de ellos, dado que el sistema jubilatorio en Argentina no funciona en el último año, no funciona hace 40 años, mucha gente, los que pudieron, los que han podido, fueron ahorrando, haciendo un esfuercito a lo largo de su vida para tratar de tener, la mayoría, un departamentito que lo ponen en alquiler, y esa es la verdadera jubilación. Y la jubilación mínima, un complemento.
Por lo tanto, con este proyecto de desalojo express, lo que hacemos son varias cosas, no lo voy a hacer tan técnico, pero lo más importante es que contra la presentación del título de propiedad se te restituye el inmueble. Yo sé que uno de los asuntos que fácilmente se podría decir, Jorge, es, bueno, Martín, pero es inhumano dejar a una familia en la calle, y yo estoy de acuerdo. El punto principal es que no es el propietario de una vivienda el que se tiene que hacer cargo de esa situación. Para eso hay distintos resortes del Estado y distintas medidas que tiene el Estado, pero no por eso, en este caso, el 81% de las personas están en edad jubilatoria, tienen por qué hacerse cargo de una situación económica de otra familia, ¿no? Jessica. Sí, ¿qué tal, Jessica? Vos y soy... Me quedé pensando, en realidad, no tengo una respuesta porque mi registro va a otras épocas de crisis económicas y los proyectos que había era suspender desalojos, ¿no? Las decisiones que se tomaban, recuerdo un montón de proyectos de ley que iban en ese sentido, en las ejecuciones, en todo este tipo vinculado a pymes, no solamente alquileres y demás. ¿Qué te lleva a hacer esta presentación ahora y qué probabilidad le ves de aprobación en la Cámara de Diputados? Por un lado, con la derogación de la ley de alquileres que exhibía, a ver, vamos a ser claros, Jessica, quiero ser claro, suena muy bien, ¿no? Decir que vamos a suspender los desalojos, que si no pagas un alquiler no pasa nada y te puedes quedar igual en el departamento que una persona se esforzó para tratar de tenerlo, ¿no? Digamos, la verdad que suena bien y sería una sociedad en la que estaría bueno vivir, ¿no? En donde nada le hace falta a nadie y todos pueden disponer de lo que les gusta. El problema de eso son los resultados que nos trajo y con esto quiero decir que con la derogación de la ley de alquileres, que estaba llena de buenas intenciones, con la derogación de esa ley se duplicó la oferta en 60 días. Por ejemplo, yo que soy de Pinamar y a veces tengo que ir a Buenos Aires, es impresionante cómo aumentó y cómo bajaron los precios de las viviendas que estaban disponibles en alquiler. Yo me acuerdo antes de diciembre, cuando veía y estaba preocupado de, uy, ¿cómo voy a hacer? Y ves ahora, y la verdad que no solamente que hay mucha más oferta, sino que además los precios no van a la par de la inflación porque va aumentando la oferta. Con esto el objetivo es el mismo, que haya más oferta. Después, si vos me decís que hay gente que necesita ayuda, estoy seguro de eso, pero para eso también hay municipios, hay estados provinciales, el gobierno nacional tiene múltiples distintos programas, probablemente, te diría, Jessica, a diferencia de otras épocas de la Argentina, teniendo en cuenta como vos hacías la remisión del caso, en el año 2001, por ejemplo, no había UH, no había planes potenciar trabajo, o sea, no había te diría, casi infinita cantidad de herramientas del Estado que se crearon en los últimos 20 años para, vamos a ponerlo entre comillas, concediendo la lógica de distribuir ingresos. No existían muchas de estas herramientas, ahora sí, y parte del problema es que al final del camino, capaz vos decís, suspendo los desalojos, bueno, al otro día te aseguro que la mitad de las propiedades las van a sacar de la oferta, y eso o sea, es un bucle, ¿no? Por lo tanto, no hay una situación ideal, y lo que sí te diría también, al menos de mi parte, como conclusión respecto al tema de desalojos, Jessica, es que otra de las pretensiones que yo descubrí en estos primeros días en el Congreso de la Nación, en estos primeros 90 días, es que los legisladores creen, o un grupo de legisladores cree, que pueden hacer una ley perfecta, ¿no? En donde el inquilino sea feliz, el propietario sea feliz, y que haya una inflación de 3 dígitos interanual, pero que los aumentos de alquiler, o sea, las actualizaciones del valor del alquiler las haces cada 12 meses. Bueno, eso no funciona, no va a funcionar. A veces, sencillamente, las leyes están limitadas y por más inteligente que vos seas, cuando la realidad tiene problemas estructurales críticos como es una inflación inusual para el contexto internacional, una de las 3 más altas del mundo, bueno, a veces sencillamente no hay una ley que vaya a resolver ese tema. Si no, no sé, por ley podríamos suspender la inflación, por ley podríamos hacer que todo el mundo gane 10 millones de pesos por mes, como proponía la izquierda en campaña, pero sencillamente no funciona así el sistema, y la verdad que si la tendencia natural es que no va a haber inflación, se va a destruir la inflación con un montón de esfuerzo económico que se está haciendo desde los distintos sectores de la Argentina, bueno, que la legislación proteja no solamente al inquilino, sino también al propietario, para que sencillamente, en primer lugar, el valor de la propiedad privada quede protegido,
y en un segundo nivel no sea la persona incorrecta la que tenga que pagar el costo de una crisis económica, en este caso de una familia que el único pecado que cometió fue poner en alquiler su vivienda. Negra. ¿Qué tal? Buen día, Yesa. Adriana Verón lo saluda. Quería preguntarle si este proyecto de ley incluye algún tipo de excepción, porque recién usted mencionaba que hay muchos jubilados que quizás su jubilación verdadera es el alquiler de esa propiedad, de ese departamento. ¿Qué pasaría con los jubilados que tienen que alquilar una propiedad y que su jubilación obviamente no alcanza para eso? Digo, si incluye alguna excepción o si hay alguna medida como para proteger, acompañar, ayudar de alguna manera a esos jubilados que hoy no pueden pagar un alquiler. No, por supuesto, a ver, esa no, o sea, lo del acompañamiento no es una función del Poder Legislativo, ¿no? El Poder Legislativo lo que genera son marcos normativos. Después, la disposición de recursos pertenece acá a nivel del Estado. Mirá, yo fui intendente de Pinamar. Como intendente de Pinamar hice 350 desalojos de usurpaciones, de distintos tipos. Tuve megatomas, tuve tomas de vivienda, tomas de lotes, tuve distintos tipos. Pero ¿qué hacíamos? Uno de los requisitos que nos ponía el juez, por ejemplo, era que, por ejemplo, desde la MUNI le consiguiéramos un alojamiento por 30 días a la familia que va a estar siendo desalojada cuando, por ejemplo, hay menores, o en este caso, como decís vos, es un jubilado que cobra la mínima. El problema es cuando vos, a ver, hablando claro, ¿no? De lo que son los casos de la realidad, no lo que serían como los casos de manual en donde uno tiene que imaginar. Yo te digo, en mi experiencia, lo que vi en los casos de la realidad, y después siempre es el juez, ¿no? O sea, todos estos asuntos pasan por un juez que analiza la situación real y lo que haces, en definitiva, es dotarlo de herramientas con este tipo de cosas, como la que estoy planteando. Pero la mayoría de las veces es cuando vos vas y te dice, me vas a sacar de acá con un tractor. Entonces ahí vos como propietario, si alguien se demora unos días, no tenés un problema. Si es un jubilado que cobra la mínima y dice, che, pará, que estoy hablando con mi familia, sí, no tenés un problema. Claro. La gente no es mala. La mayoría de los casos es cuando te dice, lero, me vas a sacar con los dos botines, con los tapones de punta. Después, por supuesto, hay casuística, ¿no? Digo, hay gente mala, pero la verdad que... No son todos los casos iguales. No, por eso. A lo que voy es que en lo grueso siempre hay un juez y después son los distintos niveles del Estado, como por eso yo te contaba, desde el municipio hacíamos eso, después a lo que nos comprometíamos de la MUNI con el Banco de Laburo, a tratar de ubicarlos si no tenían laburo, que consigan un mango, o sea, después los distintos niveles, lo que digo es, no le hagamos pagar el costo al sujeto incorrecto, o sea, el dueño del departamento no tiene por qué pagar el costo, por ejemplo, de una política económica fracasada, de decisiones políticas fracasadas, de una situación familiar particular, en un contexto particular. Ese propietario no tiene por qué pagar ese costo. Yo entiendo que quizás es, no sé, distinto o inusual a lo que estuvimos discutiendo en los últimos años, pero me parece que va en el sentido sencillo, simple, de que la gente no tenga miedo. En el caso del inquilino, al revés, que tenga la certidumbre de que si cumple y hace las cosas bien, le va a ir bien y que va a estar protegido con otras muchas herramientas, pero que el propietario también sepa que no cualquiera le va a tomar su departamento 2 años, 3 años. Hay gente que me cuenta hasta 7 años, cuando en el medio te agarra una sucesión, por ejemplo, si vos no tenés el título de propiedad es un problema. Entonces, bueno, estamos ampliando la legitimación activa para que puedan actuar, por ejemplo, los sucesores. O sea, la idea es hacer simple y equilibrar los derechos y las obligaciones. Gonzalo. ¿Qué haces, Martín? Te escuchaba atentamente. Yo entiendo tus buenas intenciones, ¿no? Pero me parece que no estoy de acuerdo con la idea de que la gente no es mala, que hay malos en todos lados y puede pasar cualquier cosa. Y me parece que una cosa son las usurpaciones, que está claro cuando hay una usurpación, que tiene que haber un mecanismo para resolverla y desalojar. Y otra cosa es un inquilino que no puede pagar, un inquilino que más o menos cumple, y hay un escenario económico que va a hacer que mucha gente tenga que o conversar con el propietario o directamente no pagar y se generen situaciones de tensión. Por más que la gente intente conciliar, también hay gente inquilinos que pueden, propietarios que pueden decir, mirá, no. Y esta ley le va a dar una herramienta de definición al propietario contra las posibilidades de inquilinos que son honestos y que ahora no les alcanza la guita. Me parece que ahí hay como una elección, ¿no? De decir, bueno, vamos a ayudar a los propietarios y vemos después qué pasa. ¿No te parece que hay algo ahí medio que es desequilibrado?
Mira, te voy a conceder una cosa, Gonzalo. Sí. Supongamos que tuvieras razón. Sí. La Constitución argentina parte de la base del principio de inocencia. Entonces nosotros tenemos que no podemos legislar en base a que la gente es mala. Sí que tenemos que prescribir que ante determinadas situaciones, si pasa algo malo, alguien va a ser susceptible de una pena. En este caso yo lo que creo concretamente es, sí, digamos, si quieren, no o sea, por ejemplo, inquilinos agrupados, quieren derogar el DNU actual. Bueno, sencillamente se volvería a retirar la mitad de la oferta que está hoy disponible. Y en este caso es una oferta reprimida la que está, sobre todo de jubilados especialmente, que tienen miedo. Y yo al final lo que te digo, Gonzalo, es probablemente tengas razón. El problema que no es el propietario, o sea, mi punto es que no es el propietario el que tiene que pagar el costo de la situación económica. Pero hay que buscar la ley perfecta, porque decir, las leyes no son perfectas. No, como no son perfectas, entonces uno elige a quién perjudica más y a quién perjudica menos, siguiendo esa lógica. Y me parece que por no buscar la ley perfecta, hubo una ley de alquileres. Interesante, ¿no? Yo lo que te digo es que con esa pretensión nos fue mal. Claro. Yo te diría que sí, que la ley va a estar bellamente escrita, pero va a traer malos resultados, que es lo que pasó con la ley de alquileres. Pero te lo voy a decir así, yo en su momento creí que podía ser una buena idea, pero ¿quiénes somos los que tenemos la tarea de legislar, la responsabilidad de legislar, si luego la evidencia nos devuelve que contra lo que los resultados son malos o al menos no eran los esperados? Por lo tanto hay que calibrar. Después, lo que sí te digo, Gonzalo, muchas veces en la dinámica legislativa, y me quedó una pregunta sin contestar de Jessica, una parte de la pregunta de Jessica es, ¿cuáles son las posibilidades de sacar este proyecto? Bueno, muchas veces en la dinámica legislativa lo que ocurre es que vos vas con una pretensión, después tiene que pasar por las comisiones, y para obtener mayorías seguramente la van achando en el camino, ¿no? Entonces muchas veces parte de la dinámica de lo que se hace es, se expresa una pretensión que sería ideal, que es, que no haya inflación, bueno, ahora, al final del camino, lo más probable es que sí, que se vayan incorporando resortes, pero también es parte de lo que uno deja reservado para que, primero, quede expresada lo que es mi visión, mi mirada, que ha contado con un apoyo bastante mayoritario, al menos de mi bloque, del PRO, y después hay otros bloques como la Libertad Avanza y algunos del radicalismo que ya me acercaron la intención de acompañar. Así que la mayoría se irá construyendo, habrá que ver, porque hoy construir mayorías en el Congreso es difícil. Sí me imagino que será difícil que salga así tal cual. Seguramente se incorporarán algunos resortes, pero definitivamente quiero dar centralmente la discusión de que no es el propietario de una vivienda, que el 81% son jubilados, son personas de más de 65 años, y de eso también tenemos que poder hablar. O sea, la política basada en evidencia, la política basada en resultados, no en hipótesis que a veces pueden funcionar bien y a veces pueden funcionar mal, más cuando tenés esa evidencia, contás con esos hechos. Yo escuché la entrevista que ustedes hicieron la semana pasada a Federico Rouco, por ejemplo, que dirige una fundación que se dedica a estudiar este tipo de temas, y está demostrado que cuando se hacen este tipo de protecciones la oferta aumenta y mejora la competencia de precios. Por eso yo sé que es contrainstintivo, pero a veces lo que parece instintivo o parece bueno termina trayendo resultados malos, y lo que parecía, entre comillas, malo por tener, como bien decís vos, un aparente desequilibrio, que yo tiendo a creer que en realidad lo que trae es un mejor equilibrio en la relación entre inquilino y propietario, lo que haga sea un mejor acceso a la propiedad, en este caso de alquiler, que haga que una persona que no tiene vivienda pueda acceder, y la persona que tiene la vivienda para complementar su ingreso por el motivo que sea, lo pueda hacer de manera segura, con certidumbre jurídica. Gracias, Martín, por la comunicación. Martín Yesa, quien hablaba, diputado nacional del PRO. Son las 10:50.